Bien, hace más o menos unas 3 semanas, un mes, estaba yo predicándole a la hermana Feli, ahí en su casa, en el edificio donde yo vivo. Y su cuidadora es cristiana, pero aquel día que fui a ver a Feli, su cuidadora hizo una declaración que me llamó la atención. Qué bueno que ella sigue a Dios a su manera. Y afirma que Dios la entiende, que Dios está de acuerdo con lo que ella hace. En ese momento no la redarguí, no era apropiado por diversas circunstancias. Cuando tenga el tiempo lo voy a hacer. Pero me llamó mucho la atención porque no nada más ella. Hay muchos hermanos en Cristo que tienen un evangelio alterno, paralelo al que está escrito en la palabra de Dios. Y desde hace ese tiempo he tenido la inquietud de armar un estudio acerca de eso. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? ¿Podemos nosotros amar a Dios y adorarlo como nosotros queramos? Claro que no. Y Dios desde un principio nos lo ha dicho y nos ha puesto en su primer libro ejemplo de ello. Caín y Abel. Caín y Abel ofrecieron ofrenda a Jehová. En Génesis 4, vamos para allá. Génesis 4, versículo 3. Dice la bendita palabra del Señor: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín quiso adorar a Dios, pero lo hizo a su manera. El relato, la historia nos dice que no toda adoración es aceptada al Señor. Abel presentó la ofrenda de la manera que lo hizo porque ya sabía cómo agradar a Dios. De lo más gordo de sus rebaños, dice el versículo, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Cómo sabía Abel que eso era del agrado de Dios? Sus padres, ¿verdad? Adán y Eva, seguramente les dijeron a ellos cómo los rescató Dios, cómo cubrió sus vergüenzas, porque habían desobedecido, ¿verdad? Habían tomado del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y habían quebrantado el mandamiento de Dios. Mi Señor Dios los cubrió, como dice la Escritura,
con pieles de animales. Y yo siempre he querido saber qué animales fueron esos. Y hoy en la mañana el Espíritu Santo me lo reveló. Si Abel tomó de lo mejor de sus ovejas, de los primogénitos de sus rebaños, de sus ovejas, entonces, ¿qué animales fueron los que fueron sacrificados para cubrir la vergüenza de Adán y Eva? Fueron ovejas esos animales. Entonces, Adán y Eva, hablando con sus hijos, les dijeron cómo tenían que adorar a Dios y cómo fueron rescatados y vestidos, cubiertos por Dios. Entonces, de esa manera, Abel entendió cuál era la forma correcta para alabar, glorificar y exaltar al Señor, por medio de un sacrificio de animales, porque obviamente eso era una figura de la redención que miles de años iba a venir a la humanidad, a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Caín, agricultor, llevó una ofrenda a Dios, pero de lo que él creyó que fuera correcto hacerla, darla. Y dice la Escritura que eso no le agradó a Dios. Caín pensó en su corazón que de lo cultivado de su tierra, ofreciéndole esa ofrenda a Dios, lo iba a agradar. Y no es así. Entonces aquí vemos una directriz de cómo tenemos que adorar a Dios. No de la manera que nosotros creemos correcta, sino de cómo la palabra de Dios lo anuncia, lo escribe en su sagrada palabra. Otro ejemplo de adoración incorrecta a nuestro Dios fue Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, que presentaron fuego extraño delante de Jehová. Vamos a el libro de Levítico, por favor. Levítico capítulo 10. Levítico 10. Versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. El libro de Levítico y el libro del Éxodo nos marcan las pautas de cómo tenían que adorar al Señor. En el altar del incienso que estaba en el lugar santo del tabernáculo, tenían ellos que prender ese incienso. ¿De dónde lo tenían que prender? Lo tenían que prender del fuego del altar del holocausto que estaba en el atrio. Ese fuego del altar del holocausto
era fuego santo. ¿Por qué fuego santo? Porque cuando Aarón y sus hijos comenzaron las actividades de sacrificio en el altar del holocausto, dice la palabra del Señor en el libro de Levítico que cayó fuego del cielo al sacrificio, al animal que ya estaba puesto ahí en el altar del holocausto. Fuego cayó del cielo, ¡pum!, y prendió el altar y se consumió el animal. Por lo tanto, ese fuego que cayó del cielo, los sacerdotes continuamente lo tenían que tener prendido, porque era fuego santo, ¿sí? Entonces, los sacerdotes, para prender el incienso en el altar del incienso que está en el lugar santo, tenían que ir hacia el altar del holocausto, que era fuego santo, llevar ese fuego hacia el lugar santo y con ese fuego encender el incienso. Esa es la manera correcta, como lo dice la Biblia. Pues Nadab y Abiú hicieron lo que quisieron. Tenían por ahí un encendedor, ¿verdad? Tenían sus cerillos y prendieron el incienso de la manera que ellos quisieron. Y eso no le agradó a Dios. Dice la Escritura que fuego, ¿verdad? Versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. ¿Por qué sucedió eso? Porque lo hicieron a su manera. Quisieron adorar a su manera. Ahora, como también dice la Escritura, más adelante, aquí, más adelante, en Levítico 10, versículo 19, dice la palabra del Señor: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Porque el Señor les hace esa advertencia a Aarón y a los hijos que quedaron, que era Itamar y Eliezer. Porque Nadab y Abiú habían tomado vino y habían entrado al lugar santo a encender el altar del incienso, a encender el incienso. Entonces entraron al lugar santo estimulados por el vino. Y aquí lo dice claramente el versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. El alcohol inhibe la moral de la gente, la relaja, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice en su palabra que no nos emborrachemos, sino más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Aquí regresando a Nadab y Abiú, quisieron encender el altar del incienso de forma incorrecta, como ellos creyeron que iban a adorar a Dios. Y entre nosotros, entre la iglesia cristiana, hay muchos hermanos en Cristo que creen adorar a Dios correctamente, a su manera. Bueno, no tiene nada de malo tomarme 3 copitas, no pasa nada. Y al rato ya no son 3, al rato ya son 4. Y después ya no son 4, ya después dices, no pasa nada. Al fin ya Jesús hizo vino en Caná y tomó vino con los apóstoles.
y se empieza uno a justificar, ¿verdad? De algo que comenzaste con al menos pues una copita, que tiene una copita de vino. Pero después le empiezas a aumentar y ya después te empiezas a justificar con tantas y tantas cosas. La adoración a Dios, la obediencia al Señor, tiene que hacer estrictamente de acuerdo como la palabra de Dios lo manda. A Nadab y Abiú le costó la vida adorarlos, adorar a Dios como ellos creyeron conveniente. Y no es así. Otro ejemplo de una adoración profana al Señor la encontramos en Éxodo 32. Vamos a Éxodo 32, por favor. Versículo 1. Dice el Señor en su palabra, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Vean lo que está pasando aquí. Aarón era el sumo sacerdote. Aarón tenía conocimiento de la palabra de Dios. Vino la multitud, vino la gente, hizo presión. Haznos dioses que sean los que nos sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, y que no vieron los milagros y maravillas que hizo el Señor en Egipto, las 10 plagas que mandó el Señor, de las cuales algunas sí vivieron el pueblo de Israel y otras no los tocaron. Por ejemplo, la plaga de la oscuridad por 3 días. Dice la Escritura que mientras Egipto estaba en tinieblas, el pueblo de Israel estaba en luz. Bendita sea su gloria del Señor. Y nada más porque Moisés se tardó 40 días arriba en el monte de Sinaí para recibir las tablas de la ley y toda la ley levítica. Se impacientaron y empezaron a presionar a Aarón, pero yo veo aquí que no había presión. Aarón inmediatamente dijo: sí, tráiganme todos los arcillos y collares y pulseras. Aarón no cuestionó, no prohibió, no dijo nada al respecto. Versículo 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, o sea, con cincel, ¿verdad? Con cincel empezó a darle forma al becerro e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel,
estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué terrible. ¿No vieron ellos, esas 2 millones de personas que salieron de Egipto, no vieron cómo se abrió el mar? Estaban supuestamente acorralados, ¿verdad? Cuando llegaron ahí a Nuweiba y estaba el mar de un lado y montañas rocosas del otro lado, estaban acorralados porque el ejército egipcio estaba atrás de ellos. Entonces ven el mar así y el Señor, Jehová de los ejércitos es su nombre, le dice a Moisés: extiende tu vara y abre el mar. Y así lo hizo Moisés. Y se hizo un camino donde supuestamente pensaron que no había. Y así es en nuestras vidas, hermanos. El Señor abre caminos donde ni por aquí pensamos que va a llegar la bendición, ahí llega la bendición. Todo eso lo vieron los israelitas. Vieron que fue el Señor el que abrió el mar y que pasaron por ahí todos los judíos. Y vean lo que están diciendo en el versículo 4, al final del versículo 4. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Terrible. Aarón, dice, edificó un altar. ¿Para qué lo edificó? Para adorarlo. ¿Para qué se edifican los altares? Para adoración. El sumo sacerdote edificando un altar a un ídolo pagano. Edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón. O sea, anunció, ¿verdad? Y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué vemos aquí? Sincretismo. Sincretismo. Aarón les hace un becerro de oro que venía del culto a un dios egipcio, porque venían de la influencia egipcia, que tenían infinidad de dioses. Les hace su becerro de oro, pero también dice que Jehová, ¿verdad?, va a tener su fiesta en la mañana, al otro día. Ahí hay un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? La mezcla de lo pagano con lo santo. Como en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino, para tener sometido a todo el imperio, viendo él que la persecución cristiana de los 3 siglos anteriores no terminaba con los cristianos, al contrario, si mataban a uno, se multiplicaba por 5. Entonces, ¿qué dijo Constantino? Vamos a declarar al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Pero ¿qué hizo Constantino? Para tener sometido a todo el imperio, paganismo y cristianismo, juntó la religión de los misterios, la religión mistérica, con todos sus ídolos e imágenes, los juntó con todo lo que es cristianismo. Y la estatua de Júpiter, que era adorada por ellos, de repente ya se convirtió en Pedro. Y hasta la fecha ya la tienen en el Vaticano. Ya pobres pies de esa estatua, ya están todas desgastadas, ¿eh? Pero ese era Júpiter, un dios pagano. Pero con el sincretismo, la mezcla, la convirtieron en Pedro. Y a partir de ese momento nació lo que es la Iglesia Católica Romana. Mezcla de tradición
con la palabra de Dios. ¿Eso le agrada al Señor? No le agrada. Lo que le agrada al Señor es que nuestro credo esté directamente basado en la palabra de Dios. Fuera de esto es paganismo. Vean lo que hizo Aarón. Versículo 5 nuevamente. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, dice la palabra, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se presentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Otras versiones bíblicas hablan de esto último, que se empezó a corromper el pueblo haciendo fiestas en exceso a la carne. Me explico, ¿verdad? Excesos a la carne. Entonces vean cómo aquí, en esta parte, Aarón se dejó llevar, se dejó influir por el pueblo de Israel. En vez de decir no, tenemos que tener paciencia, Moisés va a bajar y va a presentar la ley al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos es su nombre. A él toda la gloria, la honra, el honor y el poder. Pero en vez de hacerlo, siguiendo la presión de las masas, como en este mundo ocurre, ¿verdad? El borreguismo, y se dejó llevar por lo que le dijeron e hizo un becerro de oro. ¿Le agradó a Dios eso? No le agradó. Hubo consecuencias, hubo muerte, y por un momento hubo una separación de Dios, donde Moisés, como tipo de Cristo, tuvo que interceder por el pueblo, para que el pueblo no padeciere más muertes, porque hubo mortandad después. Otra manera en la que la palabra del Señor nos ilustra, nos enseña de lo que no tenemos que hacer en adoración a Dios, la tenemos en el libro de 2 de Samuel 6. Segunda de Samuel 6. Segunda de Samuel 6. Para mis hermanos que llegaron un poquito después, el tema de este estudio se llama ¿le importa a Dios adorarlo de otra manera? ¿Sí? De la manera que le importa a Dios es de la manera que está escrita. Y no hay otra manera de adorar a Dios. En 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1, voy a poner en contexto el arca de la alianza, el arca donde Dios se manifestaba en el tabernáculo a Moisés en el lugar santísimo, fue usada como amuleto. En 1 de Samuel, capítulo del 1 en adelante, nos habla de esa historia. Y nos dice que los hijos de Elí, sumo sacerdote, fueron a la guerra contra los filisteos y se llevaron el arca como amuleto para que ganaran. No, es que es muy milagrosa el arca, ¿no? Es muy milagrosa y nos va a ayudar para vencer a los filisteos. Es como si tengo mi estampita de San Felipe Neri y este me protege, este me cuida. El que te cuida es el Señor, el que te cuida es Dios, pero solo si tú lo has recibido
a su Hijo amado Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador de tu vida, Dios Padre te constituye en su Hijo. Pasas de criatura a Hijo de Dios. A partir de ese momento recibes la gracia, el perdón, el favor de Dios, y los ángeles del Señor te cuidan. No San Felipe Neri, la estampita, ¿no? Entonces se llevaron al arca, el arca de la alianza, a esta batalla contra los filisteos, y pues que pierden los israelitas la batalla, y los filisteos se llevan el arca. Se llevan el arca. La tienen un tiempecito allá en Gaza, ¿verdad? Pero empezaron a pasar cosas extrañas entre los habitantes de Gaza. Los filisteos empezaron a llenar de tumores, de ratones, así como el que anda por ahí, ¿verdad? Como el que anda por ahí, dice que haciendo averías. No se dejen llevar por lo que dicen las noticias, por favor, investiguen. Entonces les dio miedo a los filisteos y mandaron el arca de regreso, ¿verdad? En una carreta con unos animales, unas vacas recién paridas. Entonces ya en terreno israelita recogen el arca y la llevan a casa de Abinadab. En tiempos ya del rey David, David quiere recuperar el arca y lo hace de la manera incorrecta. Y vean lo que sucede. Segunda de Samuel 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Como contexto, en la casa de Abinadab estuvo el arca casi 20 años. 20 años estuvo ahí. Llega David a ser rey y se quiere llevar el arca para hacerle un lugar en Sión. Versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Toda una fiesta porque estaban sacando el arca de la alianza de casa de Abinadab, que había quedado 20 años ahí, y ya la estaban trasladando hacia Jerusalén. Y había alegría, danza, fiesta, porque ya se la iban a llevar a donde pertenecía. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Imagínense la vereda, iban por un camino de terracería, ¿verdad? Y había baches. Y la carreta como que se tambaleó. ¿Y qué hizo Usa? Versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Se movió el arca, entonces Usa la quiso detener. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca
de Dios. La palabra temeridad significa imprudencia, imprudencia. Jehová lo hirió, hubo consecuencias. ¿Por qué? Podríamos decir, bueno, ¿por qué drástico es Dios? Es que no fue la manera correcta de llevar el arca. Dios en su palabra, en el libro de Éxodo, mandó y dijo cómo se tenía que desplazar el arca de la alianza. El arca de la alianza. La tenían que llevar la tribu de los levitas, que era la tribu que estaba al servicio de Dios, al servicio y encargados del tabernáculo, de los utensilios, de los muebles del tabernáculo, de las columnas, de las basas, de la mesa de la proposición, del candelabro, del altar del incienso. Todo el mobiliario del arca del tabernáculo estaba a cargo de la familia de los gersonitas, ¿verdad? Meranitas y coatitas, que eran hijos de Leví. Y David se le ocurre llevársela en una carreta y con gente que no era levita. O sea, no hicieron las cosas de acuerdo a como Dios lo tenía ordenado en su palabra. ¿Cuál fue la reacción de David? Versículo 8 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir el arca hacia mí? ¿De qué manera? La respuesta la tenemos en Primera de Crónicas 15. Vamos hacia adelante, después de Segunda de Reyes, está Crónicas, Primera de Crónicas 15. Versículo 13. Desde el 12, por favor. Primera de Crónicas 15, 12. Dice la bendita palabra de Dios, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, pongan atención, está hablando de los levitas, ¿verdad? Santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Fue muerto Usa, ¿verdad? Hijo de Abinadab. Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según, ¿qué dice la palabra? Según su ordenanza. Según lo estipulado en la palabra de Dios, lo hicieron a la manera que quisieron y hubo consecuencias. Así como Nadab y Abiú, que fueron muertos también por haber presentado fuego extraño en el lugar santo. De la misma manera quisieron transportar el arca de la alianza a Jerusalén en una carreta y le costó la vida a una persona. Vean hasta qué grado puede llegar el querer adorar a Dios de la forma que yo creo que debo de adorarlo. Como lo comenté al principio, la cuidadora de la hermana Feli, mi vecina del departamento 7, cuando quieren pueden ir a visitarla. Así me dijo, que ella adora a Dios a su manera y que ella sabe y está segura que Dios acepta la manera como ella lo adora. No es así. No es así.
También me encontré con un primo de la familia de mi papá y platicando con él, queriendo yo predicarle la palabra, me dice, ¿sabes qué? Es que yo adoro a Dios a mi manera. ¿Y por qué esas exclamaciones? ¿Por qué él decir es que yo lo adoro a mi manera? Porque tenemos pecado. Porque hay pecado en mi vida. No. Entonces la forma de justificarme para que mi conciencia no me esté taladrando de que estoy mal, pues empiezo a inventar mi propio evangelio según San Fulanito o San Sutanito. Y no adorar a Dios como Él lo pide y manda en su santa y bendita palabra. Amén. ¿Sí? En Isaías 29, Isaías 29. Versículo 13. Dice el Señor en su palabra, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Enseñado. Exteriormente puedo yo alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, decirle a toda la gente Dios te bendiga, Dios te cuida, Dios te ama, pero dentro de mí no he sido transformado, no he sido restaurado, no ha trabajado Dios conmigo. Nuestro Señor Jesucristo, utilizando este versículo, le dijo a los escribas en Mateo capítulo 15, por favor. Mateo 15. Aquí nuestro Señor Jesucristo les demanda a los escribas, ¿verdad?, que todos sus mandamientos de hombres, ¿verdad?, son vanidad, quebrantan la ley de Dios. Les dice que su sistema ritual de lavado de manos, ¿verdad?, lavar los jarros, ahora sí que lavar los trastes, pero de forma ritual. Eso no agradaba a Dios, porque añadieron tradición a la palabra. Invención de hombre. Y nuestro Señor Jesucristo se los demanda aquí en Mateo 15, versículo 8, desde el 7. Hipócritas, les dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cristo Jesús toma la cita de Isaías y se la dice a los escribas. Son mandamientos de hombres. Yo creo que así debo de adorar a Dios. Yo creo que pues está bien, ¿verdad?, ir a la iglesia cada mes, una vez al mes. ¿Para qué cada 8 días? ¿Para qué cada 8 días? No, con un mes es suficiente. No quiero que me digan fanático, no, esa es mi manera y yo me siento cómodo adorándolo así.
O me siento cómodo no orando en la mañana todos los días como dice el pastor que lo tengo que hacer. Pues no es como lo diga el pastor, es como lo dice la Biblia. Orad sin cesar, dice Tesalonicenses. ¿Sí? Entonces vamos agarrando a lo largo de los años ciertas ideas mías, ¿verdad? Que creo que pues Dios no se va a ofender, no pasa nada si lo hago a mi manera en ciertas cosas. No, es a la manera de Dios. Por eso Dios nos dejó esto, sino para qué lo deja. Ay, adórenme como ustedes quieran, va a decir, ¿no? Cuando Moisés subió al monte Sinaí y le dio los 10 mandamientos, le dijo Dios a Moisés, mira, ¿sabes qué? Vamos a ahorrarnos tiempo, en vez de que sean 10, que sea uno nada más. Adórenme como ustedes quieran. ¿Así es Dios? No. Dios es Dios de orden. Y quiere que lo adoremos de esa manera. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. El rey Saúl se le mandó que fuera a destruir a todo un pueblo, a los amalecitas, que eran terribles los amalecitas. Cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, salió un pueblo nómada por ahí y les desbarató toda la retaguardia. Y toda la retaguardia del pueblo de Israel eran mujeres y niños. Algo parecido al grupo terrorista Hamás, que aquel 7 de octubre del 2023 entró a Israel y mató a la mayor cantidad de mujeres y niños, ahí en los kibbutz. Entonces Amalek, el rey Amalek, Samuel, el profeta, le dice a Saúl, ve y destruye a todos los amalecitas, a todos sus ganados, a todo, destrúyelo. Destruye el anatema, dice. ¿Obedeció Saúl? No obedeció. No obedeció. Saúl dejó a lo mejor del ganado para supuestamente, porque así yo lo creo, Dios, yo creo que así es, ofrecérselo a Jehová. Pero es que si Dios le dijo que destruyera a todo lo del ganado, era porque ya había sido ofrecido a demonios, a ídolos. Entonces Dios cuando te dice que hagas algo, hay que hacerlo. No destruyó a todo, sino dejó lo mejor del ganado para ofrecérselo al Señor. Y Dios le dice a Samuel, ve y repréndeme a este muchachito porque no me ha obedecido. Y en 1 Samuel 15, Primera de Samuel 15, versículo 22. Dice el Señor en su palabra, 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Le pregunta Samuel. Y yo les pregunto a ustedes, ¿se complace mi Señor Dios en que se sacrifique a los animales más que obedecerlo? No, por supuesto que no.
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Vean la respuesta. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención ¿prestar atención a qué? A la serie de Netflix. A HBO Max. Prestar atención a su palabra, ¿verdad? Prestar atención a lo que es para el ser humano lo más importante en su vida. La vida eterna. La vida eterna. Netflix nada más dura 1:30, ¿no? O 1 hora cada capítulo, depende de lo que vea. Y te entretiene nada más. Vean de dónde viene la palabra entretener. Te tiene, te cautiva, te entretiene, te posee. Yo no estoy diciendo que sea malo que vean su serie en la noche. Obviamente depende de la serie, ¿verdad? Como cristianos no podemos ver todo, sino tenemos que seleccionar, ser sabios y saber qué podemos ver. Pero pues nada más véanse un capítulo diario, no todo el día, ¿verdad? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. A veces hay hermanos religiosos en la iglesia que ofrecen más sacrificios que obedecer. ¿A qué me refiero con eso? Un sacrificio que nosotros podemos hacer es hacer obras en la fe, ayudar al necesitado, a quien no tiene, ayudar a la iglesia. Vean qué bonitas dejó la hermana María Luisa las plantas, ¿verdad? De su corazón lo hizo, vino y las podó. Ahí le paso mi dirección, hermana, de mi casa. Hacer, ayudar, contribuir puede ser algo de sacrificio, ¿no? Pero ¿qué es más importante? ¿Eso u obedecer al Señor? Obedecer. Claro que como dice la Escritura en Santiago, ¿cómo muestro mi fe? Con las obras, ¿verdad? Tanto uno como el otro van de la mano. Pero si yo nada más hago como que adoro a Dios con obras, pero no obedezco al Señor, mi fe es vana, es vacía. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso se lo dice Samuel, el profeta, al primer rey de Israel, que se le dijo que tenía que exterminar a todos los amalecitas, pero que no obedeció porque él creyó conveniente que lo mejor del ganado era para ofrecérselo al Señor. Sí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Vean qué grave es esto. Si uno es rebelde al Señor, puede ser como si fueras un adivino. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, ¿cuál es la rebelión? Pues no obedecer al Señor. Si el Señor te dice en su palabra, no mientas, y tú sigues mintiendo, pues eres un rebelde. Y un rebelde lo compara como un adivino. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Y cuál es la obstinación? La terquedad. El ser terco. Entonces, si soy terco y yo hago lo que yo creo conveniente, que pues sí, Señor, pero tú dices esto, pero yo creo que es así. Eso es ser obstinado.
Entonces eso te cuenta como si fueras idólatra. Sí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, porque cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Y qué pasó? A partir de ese momento Dios lo desechó como rey. Pero duró 40 años Saúl como rey, vean la misericordia de Dios. Por una parte para ver si se arrepentía Saúl. Y por otra para preparar a su siguiente rey, que todavía era un muchachito de 17 años, que cuando fue Samuel y lo ungió como rey, todavía pasaron muchos años, 13 años, para que fuera rey. O sea, el rey David. Sí. Bien. El último caso. Vamos a Segunda de Crónicas, por favor. 26. Segunda de Crónicas 26, versículo 16, la historia del rey Usías. El rey Usías fue un rey bueno, rey de Israel, digo del rey del sur, del reino del sur, perdón. Acuérdense que en la época de reyes hubo reyes del norte y reyes del sur. El reino se dividió precisamente por el pecado de Salomón. Y el rey Usías, dice la palabra bendita del Señor, fue un excelente rey, fue próspero e inventó diversas técnicas de agricultura y maquinaria, pero su corazón se engrandeció, se enorgulleció. Dice así: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y dice la palabra del Señor que los reyes no podían entrar al lugar santo a ofrecer incienso, nada más los sacerdotes. Y el rey, porque se envaneció de que hizo tantas cosas por Jerusalén y la gente lo alababa y hacía las cosas bien, su corazón se infló. Como decían por ahí, se creyó el muy. Y entró, se atrevió a entrar al lugar santo para quemar incienso. Versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Se llenó de lepra por no obedecer al Señor, por orgullo, por enaltecimiento.
Versículo 21 dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Gobernando al pueblo de la tierra. ¿Sí? Le fue mal. ¿De qué le sirvió toda una trayectoria de reinado bien establecida, bien obedecido a Dios, al Señor? Pero en un momento de orgullo se creyó sacerdote y se fue a meter al lugar santo a ofrecer incienso y le cayó la lepra por no obedecer al Señor. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Obedecer al Señor, vivir de acuerdo a la palabra, a lo que está escrito aquí en la Biblia. No hacer las cosas como yo creo que se deben hacer. Hay un patrón muy claro en todos estos textos. El hombre tiende a acercarse a Dios como le parece mejor, como cree que es la adoración a Dios. Pero Dios establece cómo quiere ser buscado. Por eso dejó su palabra. La adoración bíblica correcta une un corazón sincero, reverencia, respeto, obediencia y verdad. Que la verdad de Cristo viva en nuestros corazones, que la verdad de Cristo abunde en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, para que cada vez nosotros vayamos por este camino hacia la eternidad, obedeciendo cada vez mejor al Señor, una y otra vez, pero de acuerdo a su bendita y santa palabra. No conforme yo quiero o conforme a mí se me hace lo más correcto, sino conforme a la voluntad de Dios. Amemos y adoremos al Señor. Y vamos a tener de Él una comunión hermosísima. Paz, gozo y reposo en nuestros corazones. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.